Saludo beisbolero para todas las personas que nos siguen a través de Con el Bate al Hombro. Como siempre es un placer estar por acá hablando y analizando sobre los últimos acontecimientos del mundo del béisbol. Continuamos con el análisis del clásico y hoy le toca el turno a Cuba, un conjunto que mejora mucho del clásico del 2017 de esta edición. Sin más, comenzamos. Y bueno, lo cierto es que este momento marcará un antes y un después para el equipo de Cuba. Por primera vez tendrá jugadores de grandes ligas dentro de su roster, algo que parecía impensable hace 3-4 años, y esto mejora el equipo de cierta manera bastante. Además, cuando nosotros revisamos el roster, es un roster muy equilibrado. Tiene bateadores de contacto, tiene bateadores de fuerza, tiene bateadores que se pueden envasar, tiene corredores rápidos, tiene buenos jardineros. Quizás tiene puntos en contra, como es la receptoría, no tiene un receptor defensivo, no tiene un receptor realmente que usted diga, wow, él me puede guiar el picheo, tiene un gran encuadre, él tira bien a las bases, pero de todas maneras sí va a tener un receptor con experiencia en ligas menores que lo puede ayudar, y otros aspectos que vamos a estar hablando más adelante. Voy a comenzar hablando sobre los jugadores que han venido y van a reforzar bastante el equipo. Por ejemplo, la ofensiva en el outfield mejora mucho con Luis Robert, es la figura que tiene este conjunto, sin lugar a dudas, el pelotero más talentoso que hay dentro de ese conjunto es Luis Robert, un hombre que si no ha cuajado más en grandes ligas por las lesiones, pero muchas personas incluso lo han proyectado hasta por luchar por un Silver Slugger o por un MVP en una temporada. Muchas personas, no son pocas. Pero bueno, señoras y señores, Robert debe ser el centerfield de ese equipo. Es un conjunto que también va a tener ahí a Rubén Santos, a Joel Gilbert, dos jardineros con experiencia en ligas del Caribe que te pueden poner la pelota en juego, hacen contacto. En el caso de Santos con más experiencia, incluso en Japón. Pero se ve un outfield bastante equilibrado. Pienso que la incógnita de lo que pueda suceder en el outfield va a pasar por si le dan inning a la defensa a Yudisbel Gracial, pelotero con experiencia en Japón, hay que ver cómo está defensivamente, o a el caso de Giovanni Céspedes, que es otro de los que viene a reforzar. Si Céspedes demuestra que sus piernas están bien y que está en forma, puede también pasar un jardín para tener el bate de él en el line-up y no quitar a Despaigne, que se proyecta como el DH de este line-up. Por cierto, en el infield también se llama Joan Moncada, un hombre que en su momento fue el mejor prospecto internacional de todas las grandes ligas, pasa de Boston a los White Sox en un canje, pero al principio nunca logró cuajar, principalmente pues su defensa en segunda base no era buena. Los White Sox lo pasan a tercera, mejora sus niveles defensivos y empieza a tener un mejor resultado ofensivo. Aún no ha llegado esa temporada de Moncada que tú digas, wow, pero también las lesiones lo han afectado muchísimo. De igual manera, buena defensa, bateo sobre promedio, puede tener un poder ocasional. Ahí está Joan Moncada en tercera base, que sin duda va a ser es una adquisición muy buena para el equipo de Cuba. Otro que es un comodín y va a ayudar muchísimo es Andy Ibáñez. Ibáñez puede jugar primera, puede jugar segunda, puede jugar shortstop, puede jugar tercera. Es decir, es un comodín que ha bateado sobre promedio en AA, en AAA. Y por supuesto, aquí te va a estar ayudando. Yo lo proyecto como segunda base porque el campo corto debe ser Erisbera Rueda Rueda, en su momento prospecto de los Dodgers, ha brillado en algunas ligas del Caribe. Quizás su carrera no fue mucho más porque es un pelotero que pasa por problemas de disciplina y de salud también, pero sin duda ahora mismo no hay un mejor campo corto dentro de Cuba que sea mejor que Rueda Rueda. Primera base, Yadir Drake. Quizás no es un primera base natural, pero en los últimos años Drake ha demostrado que tiene resultados en la inicial. Se ha visto que ha mejorado su defensa y por supuesto que su bate es lo más importante, te puede aportar. Otro que puede jugar primera base es Ariel Martínez, ya lo hizo en Japón en su momento cubriendo a Dayan Viciedo, y obviamente es un bateador que si lo vas a tener en el banco te puede salir a dar un buen turno, o lo puedes también utilizar en los jardines, en la receptoría, depende cómo lo quiera o en qué función lo quiera Mandy Johnson, el manager del equipo de Cuba. Ahora, el reclutamiento del picheo me gusta mucho, porque la rotación mejora con con Elian Leiva y con Roenis Elías muchísimo. Leiva, quien ha sido 2 veces lanzador del año de la Liga Arco, un hombre que no es supersónico, tira 90, 92 millas, pero tiene una gran curva, tiene un buen cambio, o más bien un splitter, se marca como cambio para algunos rales. Es muy bueno, es muy bueno. Y Roenis es un hombre con experiencia en ligas menores, que ha lanzado en grandes ligas con ciertos resultados, pasó por una tomillón, regresó a ese tomillón el año pasado, fue a Dominicana, el lanzador más dominante probablemente en la etapa regular, y aquí está. Importante tener el brazo del zurdo allí. Ahora, es un bullpen profundo, y aquí la llegada de Ronald Bolaños es interesante porque es una incógnita también cómo es que lo van a utilizar el caso de Johnson. Si utiliza a Bolaños como relevista,
largo, si lo utiliza como relevista corto, dándole una entrada y haciendo una primera línea de picheo en el bullpen con Moinelo, con Raidel, o lo utiliza como abridor. Él ha hecho las tres funciones, señoras y señores, y la ha hecho bien, pero me gustaría que lo utilizaran como el cuarto abridor del equipo porque Bolaños ha tenido resultados en lo que es la Liga Dominicana de Béisbol abriendo con los Toros del Este y en ligas menores abierto, incluso en Grandes Ligas también ha tenido alguna salida. Entonces le pueden sacar buen zumo al limón, como dice el dicho, utilizándolo más en la rotación. De igual manera hay que esperar porque esto es una de las cosas que hay que ver cómo se establece. En el caso de Neky García, no podemos dejar de hablar de Neky García, un hombre con muchísima experiencia en ligas menores, como se tomó su tacita de café en Grandes Ligas, fue a Asia, pues es un hombre que te puede hacer el relevo largo muy bien en ese bullpen de Cuba. Por otro lado, la primera línea del bullpen no hay discusión. Tenemos dos de los mejores 5 relevistas ahora mismo en Japón, el mejor de la Liga Central, que es Raidel Martínez y Moinelo, quien ha pasado de sector a taponero con los halcones de Sofán en la Liga del Pacífico de la MPB, y es un tremendo relevista. Para mí, realmente una de las mejores curvas de todo el béisbol, un hombre que te lanza cambio, que te lanza two-seamer, es muy bueno. Por cierto, Fran Abel Álvarez es otro joven que va a estar dándole profundidad, está con Chunichi, ya se debe ver más tiempo arriba, y Ariel Rodríguez, que si bien tuvo su temporada de impacto en Japón, siendo relevista, aquí lo vamos a ver de abridor, ha lucido bien de abridor, no es un rol desconocido, le ha sido abridor en la Serie Nacional, y cuando llegó a Japón, sus primeras salidas fueron como abridor, así que obviamente no es algo desconocido para él, se le ve en buena velocidad, vamos a ver cuando llegue el evento y a ver si le sale bien la estrategia a Mandy Johnson. Pero señoras y señores, sin lugar a duda es un equipo muy bien equilibrado, es un equipo que tiene cosas muy buenas, y yo voy a dar rápido por acá mi proyección. Mi proyección para ellos es, y explico: Roel Santos, primer bate, right field; Joan Moncada, segundo en tercera base; Luis Robert, tercero, center field; cuarto bate, Alfredo Despaigne o Giovanni Céspedes de DH; quinto, Andy Ibáñez jugando en segunda; sexto, Lorenzo Quintana de receptor; Yadir Rey séptimo en la inicial; octavo, Erifela Rojarena en el campo corto; y noveno, Joel Quijiver en el left field. ¿Por qué no me arriesgaría a poner en estos momentos a Gracial o a Céspedes en el outfield? Para yo hacerlo tiene que demostrarme a mí Céspedes que puede defender, al menos con una defensa decente en el left field. No voy a regalar un jardín en un evento tan corto que me puede pesar muchísimo, que no le corran bien a una conexión, porque por ahí se me pueden ir 1, 2 o 3 carreras, y es importante no regalar nada, y principalmente a la defensa. Entonces, le decía que le iba a hablar un poco sobre los puntos en contra. Para mí el principal punto en contra que tiene el equipo de Cuba, ya yo le he comentado un poquitico, la receptoría. No tiene un receptor que sea defensivo, que tire bien a las bases, y eso es otra cosa que me preocupa muchísimo en el equipo de Cuba, la cantidad de bases que le roban a los conjuntos cubanos, y más que estamos en un grupo que lo hemos ido analizando, que hay muy buenos robadores de base. Principalmente Taiwán tiene muy buenos robadores de base, pero Italia tiene lo suyo, Panamá tiene lo suyo, e incluso Holanda tiene robadores de base. Entonces tienes que tener cuidado, porque si esto lo conocen los demás equipos, que supuestamente todos deben de tener esa información, pues te van a aprovechar por ahí. Cada vez que usted adelanta una base, las probabilidades de carreras también se disparan. Entonces es algo importante, y esto sucede también porque los lanzadores en la serie o los entrenadores cubanos no trabajan muchas veces con los tiempos del lanzador. Y es importante trabajar con los tiempos, porque si el coach de primera que se lo está llevando le toma el tiempo al lanzador, entonces comienza a mandar más corredores a segunda base, y hay bases que no se les roba al receptor, obviamente se les roba al lanzador. Y si a eso usted suma que no tienes un receptor con buenos tiros a las bases, entonces imagínese usted, es algo que me preocupa. Y lo otro que me preocupa es si se le está dando la oportunidad a los jugadores de que vengan, de que aporten al equipo, ¿por qué no se le da a algunos entrenadores, a algunos coaches que pueden también aportar otras metodologías de otras ligas? Y por supuesto que te vendría bien. No tiene que ser incluso de Grandes Ligas, que tenemos ahí coaches y entrenadores muy buenos. Puede ser incluso de ligas del Caribe. Yo citaba uno de los nombres, que es Mike Álvarez. Mike Álvarez es un hombre que incluso ha dirigido en Venezuela, pero trabaja muy bien con los lanzadores. En el caso de los Caribe de Anzuates, y que fue entrenador de picheo de ellos, pero también trabaja mucho con desarrollando lanzadores de los Tigres de Detroit. Te puede ayudar mucho. Desde Venezuela estoy seguro que pudieron haberlo aprovechado, pero tenemos entrenadores también en México, tenemos entrenadores incluso en ligas menores que te pueden ayudar. Pero me preocupa también la manera en cómo se maneja el bullpen. Ojo con esto. Lo digo porque
es un evento que tiene restricciones de picheo. De por sí es un evento que te obliga a utilizar bien el bullpen. Porque tu abridor no va a ir mucho más allá de 65 lanzamientos. Y eso normalmente es una media de 4 entradas, incluso hasta menos. Si tu abridor ese día no viene muy fino con el control, entonces puede estar yéndose en 3 entradas y ya el bullpen empieza a afectarse. Y si el bullpen empieza a utilizarse desde el primer día así, te puedes quedar sin él porque cuando ya usted utilice 2 veces a un relevista consecutivamente, lo pierde para el tercer día. Es interesante la manera en que se va a utilizar el bullpen. Y yo siempre me llevo la noción de que en Cuba no hay especialización de bullpen. Y esperemos que se maneje de una forma fina para el Clásico Mundial de Béisbol. Hay muchos eventos internacionales que nos ha ocurrido lo mismo. Dejamos al lanzador más tiempo de lo que se debe y entonces, por supuesto, que eso cuesta carreras. Bueno, señoras y señores, sin más, es un conjunto, como les decía, más equilibrado, quizás en comparación a otros rosters de este grupo, mejor hecho y al menos proyecta buenas cosas para lo que resta o para pasar en ese grupo como primero o segundo. Las proyecciones próximamente las estaré dejando acá. Un saludo, beisbolero.